Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Desde su campaña electoral, López Obrador ha prometido una y otra vez someter su mandato a consulta revocatoria y que el pueblo bueno decida si debe o no concluir su sexenio. Hoy el Pleno de la Cámara de Diputados discutió esta iniciativa, rechazada por los legisladores de oposición. Los otros partidos buscan frenar un ejercicio de democracia participativa o en verdad la 4T quiere aprovechar el referéndum para promover a los candidatos de Morena. Veamos el contexto. El pueblo pone, el pueblo quita. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que someterá su mandato a revocación sin importar si se aprueba o no la reforma constitucional que regula este mecanismo. Diputados panistas y priistas rechazaron la iniciativa presentada en septiembre pasado, señalando que en realidad busca impulsar a los candidatos de Morena en las elecciones del 2021. Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, la ha llamado una simulación. Tagle considera que las propuestas de reforma constitucional a los mecanismos de consulta popular y revocación de mandato no están planteadas como mecanismo ciudadano, ya que ningún grupo tiene la capacidad de reunir las firmas necesarias para solicitar su realización. Además, la consulta o consultas se harían una vez al año, el primer domingo de julio, es decir, el mismo día de las elecciones para diputados federales, lo que resultaría en propaganda electoral para el partido en el poder. El proceso de revocación de mandato se realizará el mismo día, luego de solicitarse ante alguna de las cámaras del Congreso. La propuesta de reforma, aprobada ya en comisiones, establece que si en la consulta participa al menos el 40% de los electores inscritos en la lista nominal y resulta ganadora por mayoría absoluta la revocación de mandato, el presidente será destituido. Si lo desea, el mandatario podrá impugnar ante el Tribunal Electoral y si la impugnación resuelve por la revocación, tendrá 60 días hábiles para dejar la presidencia. Durante este plazo, el Congreso deberá nombrar a un presidente sustituto. Vamos a estar aquí hasta que los ciudadanos lo decidan o hasta que termine el mandato. Vamos a cumplir el compromiso de someternos a la revocación del mandato. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema de discusión esta noche, y ya en campaña lo había prometido. Creo que López Obrador ha hablado siempre sobre la profundización democrática, que la democracia mexicana, la democracia electoral que tenemos siempre ha quedado de ver, y por eso siempre él ha promovido este tipo de ejercicios, tanto en consultas, que aquí las platicamos en su momento de cómo eran consultas patito, pero se había promovido también la profundización, la regulación, digamos, más bien de una nueva ley de consultas populares, y ahora esta de revocación de mandato. El tema fundamental para la oposición es que no sea la fecha de la consulta en torno a la revocación del mandato del presidente, que no coincida con las próximas elecciones intermedias del 2021. ¿Tiene razón la oposición? ¿Esto es una trampa por parte del gobierno de México o son dos cosas aparte y la gente sabe, la gente es buena, la gente sabia y sabe cómo votar y decidir si el presidente debe seguir o no en su mandato y si quiere darle o no también la continuación del cargo legislativo en el caso de los diputados, porque se van a poder reelegir, o en el caso de los senadores a quien les toque? A ver, empezamos con los puntos de los compañeros simpatizantes de la 4T. Bueno, la revocación es muy diferente a la reelección. ¿Sí? Incluso es un arma de doble filo. El presidente pone a disposición del electorado si continúa o no en el cargo. Es decir, el sexenio se podría convertir en un trienio. Que se homologue con los calendarios electorales, pues me parece que esa es la tendencia general de todos los comicios estatales y es una medida para no caer en una electoralitis, sino más bien reducir costos. Que sale más cara incluso, ¿no? Y sí, incluso. Y a mí me parece pues que está muy bien. La verdad es que me llama la atención que ahora haya oposición a la revocación del mandato y también a la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, cuando la oposición, cuando era gobierno y en muchos otros espacios se ha manifestado a favor, pero ahora que sí ve en serio y que no es demagogia, es cuando dicen, no, era broma, estábamos bromeando. Es que no es revocación. ¿Es revocación? No, es renovación. A ver, prosíguele. Bueno, revocación, puede ser revocación y también ratificación. No, pero pero ratificación por 3 años nada más, para que acabe el sexenio. Es que a ver, Martín Banco, rapidísimo, nada más decir que PRI, PAN apoyaron en la constituyente de la Ciudad de México, se volvió una norma constitucional la revocación del mandato por el apoyo de estos partidos. Martín. A ver, ¿en qué figura jurídica tú has encontrado política de este tipo que el sancionado puede invocar la sanción? Aquí en este punto, o sea, el presidente
puede decir, yo me someto a la consideración del pueblo para ver si me sancionan o no, porque revocación del mandato no tiene un sentido positivo. En ninguna de las legislaciones que yo chequé de las constituciones de América Latina, el presidente puede invocar, ¿no?, que se revoque su mandato. Son actores externos, el Congreso, cierta parte de la ciudadanía, etcétera, quienes lo hacen. Ahorita, obviamente, hay jiribilla porque es el presidente quien puede decir, a ver, yo me someto a una revocación de mandato. Segundo punto. La discusión se está dando hoy en la Cámara. Cámara. No, por eso, pero esa es la propuesta que está. Luego, segundo punto. Pero se está dando ahí. Por No eso, la está dando Andrés Manuel. segundo punto, o sea, pero ahí está. Segundo punto, no necesariamente debe de coincidir con la renovación de las cámaras. ¿Por qué no hacerlo 6 meses después? Pues porque se quiere estar en campaña electoral. Porque es más caro, ¿no? ¿Ustedes quieren ahorrar? Pues ustedes... ¿A Costa Rica? ¿Mande? Es más caro. Yo no quiero ahorrar. Yo quiero un Estado que gaste bien, que es distinto. Por eso eres priista. ¿Mande? Pues sí, y de izquierda. También. No, también, por supuesto. Sí, claro. Y entonces, o sea, no es una, o sea, lo que está en el fondo es que va a renovar su mandato en un sistema presidencial que no contempla esto. En un sistema parlamentario hay un voto de confianza que es distinto, o sea, al Parlamento. Nunca se apela directamente al pueblo. Pero esto sí es una figura que es totalmente sui generis y que tiene un claro componente que además vemos que el presidente gobierna haciendo política. Pues a partir del próximo periodo legislativo va a gobernar haciendo política electoral porque va a estar en campaña. Y yo voté por un presidente, no voté por López Obrador, pero es el presidente. Yo quiero que gobierne 6 años y yo quiero que planee 6 años, no a 3. Y simplemente ponerlo en lógica electoral disminuye su mandato. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la figura per se, pero además tiene particularidades que la desnaturalizan. Lo que dice Marta Tagle es cierto, es una simulación. Que no intenten engañar. Ana. Mira, lo primero que yo quería señalar es que a diferencia de los principios juaristas, esta frase sigue siendo súper vigente y sigue estando hoy como una realidad. Bueno, no para los legisladores. Bueno, por lo menos ya se está por lo menos en el tema, yo no estoy diciendo nada, por lo menos en el tema de la presidencia, esto todavía no está contemplado y no debe de ser, porque al final de cuentas, Acción Nacional no estamos en contra de los mecanismos de participación y consulta ciudadana, estamos en contra de esto que está resultando una simulación. ¿Y por qué? Porque el presidente Marco Cortés ya lo ha señalado, se busca poner nuevamente en campaña al presidente y como dice Marta Tagle, o sea, lo que se está buscando es un voto en cascada para beneficiar a los candidatos de Morena. Y en todo caso, lo que nosotros estamos diciendo, que se haga porque puede ser en beneficio de la democracia, porque esto es un justo, porque si en la Ciudad de México ya se está aprobando, se puede pensar para la figura presidencial, pero hoy todavía no está. Y entonces lo que queremos es que se realice en el 4º año de gobierno a petición de la sociedad, no del gobierno, porque justamente como dice Martín... En el 4º año de gobierno en lugar del tercero. Que se aplique, exactamente. O sea, no la mitad, sino... Para que este ejercicio ciudadano no se preste a hacer una simulación que ponga nuevamente a López Obrador en la boleta y eso beneficie a los pobres borregos que lleva como... A ver, la idea detrás, candidatos. la crítica detrás de Marta Tagle y de muchos grupos de partidos de oposición es que no quieren que en el mismo día el presidente esté en la boleta, no para reelegirse, sino que digamos que su nombre esté ahí, ¿no? Quieres que el presidente acabe su mandato al lado de la boleta en la cual vas a elegir si decides que tu diputado se merece estar otros 3 años en la Cámara de Diputados o si tu senador se te toca votar por un senador todavía no, ¿verdad? Porque van a ser 6 años a partir de los 6 años. Diputados y diputadas, ¿no? Diputado o diputada que de tu localidad. En la intermedia. O sea, eso es lo que les da pavor. Pues es que no es que no nos dé pavor, simplemente sí nos indigna que se quiera engañar a los mexicanos diciendo esto es para tu beneficio en pro de la democracia, cuando en realidad lo que están buscando es volver a obtener el nivel de votos que obtuvieron en esta. Veloz. Bueno, yo creo que es complicado. Digo, lo que decía Martín, tampoco me parece peligroso decir que es el presidente el que lo está diciendo nada más, cuando hoy se está dando una discusión muy importante y lo están haciendo en la Cámara. Está en la propuesta, yo no estoy diciendo, está en la propuesta de ley. Tampoco hay que decir está en la propuesta de ley. Que la Cámara no está haciendo su chamba porque y tienen mayoría en las dos cámaras. Y tienen mayoría en las dos cámaras. Pues sí, pero también se está dando en la Cámara. No engañen a nadie. Esa es la diferencia. O sea, el argumento que estás dando es que lo hace el presidente y entonces ya no es válido. No, está haciendo que lo está haciendo el partido del presidente. ¿Pero sería reforma constitucional? Claro. A mí... Entonces requiere de la concurrencia de la que no es muy complicado. Acaban de poner a la ministra pero que es así, no tiene pero mucho... se está haciendo bien. A ver, a mí me parece curioso que ese es de los países en los que la oposición está defendiendo la no revocación del presidente que no es de su partido. Es
así muy chistoso. O sea, en Colombia se está dando, pero al revés. En Ecuador la gente está manifestando para que exista la revocación de mandato. O sea, la lógica de la oposición ahora es como ir para atrás, ¿no? Como que ya no exista esta participación ciudadana extraña. El tema aquí, y nadie lo está diciendo, pero es un secreto a voces, lo que les molesta es la legitimidad del presidente. Es que el presidente arrasa, es que el presidente es popular. Sí, y lo que pueden hacer al respecto es ponerse a chambear y quizá en 6 años sea otra cosa, pero no es así ahora. Quizá en 3 años ya no sea así de Exacto, popular. Pero hemos dicho ya en otras mesas que esto abre la puerta para la reelección. Esto es claro. El problema es esto. El problema es este. Y yo no creo que deberían utilizar ese odio que tiene el presidente para afectar una herramienta que funciona muy bien como es la revocación. O sea, si tú das el voto a alguien y no tienes la garantía de podérselo quitar después, entonces ya no funciona. Es antidemocrático. La postura que está teniendo aquí ahora la oposición es antidemocrática. Entonces yo no les voy a creer en el futuro que lo que estén luchando es la democracia. Tratar de entender un poco el argumento de quienes temen que la revocación podría abrir el camino a la reelección, porque al contrario, lo que veo es más bien es un instrumento para empoderar a quien esté en contra del gobierno, para poder armar una consulta y decirle al observador, váyase. ¿Por qué les da tanto tiempo? ¿Dónde ven ustedes la entrada a la reelección con la revocación? Yo no la veo, yo no estoy de acuerdo con si lo aplica en 3 años, ¿quién nos dice que no lo va a aplicar en 3? Porque si dice que el pueblo pone y el pueblo quita, simple y sencillamente, ¿qué nos asegura que en el 2024 no diga, voy a aplicar otro ejercicio de esta naturaleza y pues me voy a quedar porque el pueblo me lo está pero la ley pidiendo? para revocación, no para continuación. No, eso es ahorita, pero si este es el paso número 1, no sabemos si eso no lo sabemos. Es una falacia pendiente de resbaladiza. Si haces esa, vas a llegar a Z. Lo entiende, no hay que ser brillante para defender la pero eso no es cierto. Son dos cosas, pero tampoco estoy de acuerdo contigo, o sea, en el sentido de, a ver, la revocación en sí misma puede ser democrática o no democrática, dependiendo de lo que tengas por democracia. Segundo, o sea, si te gusta más la democracia directa. Tercero, del concepto que tengas de ciudadano. O sea, hay muchas cosas ahí que son muy cuestionables. A mí no me gusta la figura. O sea, yo creo, o sea, que puede haber sanciones, hay juicio político, puede renunciar el presidente, hay muchas pero cosas. Pero el juicio político es súper difícil activarlo. Pues en América Latina, de 1992 a 2010, 15 presidentes, jefes de Estado. Pero no en México. Peña hubiera perdido la revocación de mandato de pervertido Cateo. mucho la figura del juicio político en América Latina. Sí, pero pues, o sea, ahí está, Brasil, ¿no? Sí. Pero en México, a ver, pero Calderón y Peña, nomás por citar algunos recientes. Yo en sintonía lo que tú decías, Genaro, podemos debatir si es pertinente o no homologar los calendarios electorales con la revocación del mandato. Pero ¿cuál es el temor? O sea, ¿quién puede predecir que lo que vaya a pasar de aquí a 3 años? Es un arma de doble filo. Que el presidente aparezca en la boleta, pues le puede ir bien a su partido si hace bien sus cosas y entonces pues está bien. Y si no, le va a ser una carga para los candidatos a otros puestos de elección popular. Entonces, no sé por qué le tienen miedo si dicen que va tan mal el gobierno de López Obrador. Ahí también hay un punto, porque Jorge Castañeda lo que dice es que si se va a una revocación de mandato, el presidente va a perder. Quiso hacer una apuesta con Leo Zuckerman dijo que no, o sea, que no van a hacer la apuesta. Jorge está muy seguro de eso. Yo tampoco haría una apuesta con Jorge. Es que a Leo Zuckerman no le gusta hacer apuestas, luego queda de ver una de 1%. Un aspecto positivo de pero la también revocación eso sí, o sea, es que el presidente se mete en un contexto de exigencia. Sabe que en 3 años va a poner en riesgo su cargo y por tanto va a actuar, pero electoral, va a desempeñarse correctamente. Pero espérate, a ver, ahí les va ya lo habíamos hablado en esta mesa. ¿Qué es más popular en México? ¿El que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo? Eso tampoco lo vamos a hablar. No, tampoco vamos a discutir la popularidad del presidente. Es lo que la gente piensa. Él lo que va a hacer, va a decir, bueno, aborto, ¿va o no va? Pues lo que el pueblo diga. No va a tomar decisiones que vayan en contra de la mayoría porque está pensando electoralmente y no en una pero eso lo dicen con revocación o no. Aquí es. Nos hubiera servido la revocación. Entonces no va a gobernar. Eso lo van a decir con revocación. Bueno, yo no hablamos del pasado. Nos hubiera servido la revocación con Peña, sí o no. Nos hubiéramos evitado la mitad de los problemas que tenemos ahorita, sí o no. Y Peña Nieto no se hubiera ido con el porcentaje de aceptación que se fue. A mí me hubiera gustado yo creo que es muy justo. Yo creo que es muy justo que hoy le digamos a los futuros candidatos de Morena que no esperen ganar gracias a la popularidad del presidente. Nos guste o no, tiene muy buenos números y 30 millones de mexicanos lo eligieron. Pero justamente como lo eligieron para un mandato de 6 años, este ejercicio carece de sentido, por lo menos en las intermedias, porque no podemos negar que sí es un ejercicio de mucha simulación y muy engañoso para la gente, porque como lo van a volver a ver ahí.
Porque van a votar. en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente puede hacer campaña por sus propios candidatos. Barack Obama salió cuando era muy popular a hacer campaña en las intermedias por los demócratas. Lo mismo hizo Bush en su momento, lo mismo hizo Clinton y ¿qué otro presidente me va? Y seguramente Trump. Bueno, los republicanos ahorita no quieren a Trump cercano. Está mal entonces que un presidente salga en las intermedias y hagan... Son sistemas políticos distintos y Es más, eso cumpliría... Deja que te recuerde algo. Échale. ¿Qué? Vicente Fox quita el freno al cambio en las intermedias del 2003. ¿No? Pidiendo que votaran por el PAN. Pues se equivocó entonces y se le tuvo que haber castigado conforme a las leyes mexicanas. Si esto abre la puerta para otra clase de discusión, de avanzar en pro de la democracia, va, pero no como un ejercicio de simulación para obtener votos. Tiene buen punto, Estefanía. A mí me hubiera gustado mucho que me preguntaran si deseaba o no que Calderón y Peña Nieto continuaran. Y ojo, no es lo mismo hacer campaña a favor y en contra de tu partido, que yo estoy totalmente a favor, a tú hacer campaña por ti mismo. Es muy diferente a lo que pasa en México, a lo que pasa en Estados Unidos. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa regresando. Vamos a hablar de tepocatas. No, eso decía Fox. De sabandijas. Las sabandijas andan sueltas, dice Jedko Polensky. ¿Qué está pasando en Morena? Regresamos con este tema.